La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos Para propuestas nuevas. Creencias religiosas. Un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido por el Centro de Estudios Religión y Sociedad de la Universidad de Guadalajara y el Programa de Diálogo Fe y Cultura del Centro Universitario Ignaciano del ITESO. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos. Silvano, feliz cumpleaños. Darío, feliz cumpleaños. Estamos aquí en Creencias religiosas. Creencias religiosas de la exquisitaignorancia.com y estamos cumpliendo un año al aire, nuestro primer año padrísimo, que bueno, estamos acá en todo lo que puede significar este año, un año de invitados, de experiencias, este programa que bueno, ha sido posible gracias al apoyo de tantas personas que nos acompañan, y es un honor poder estar aquí pues un año agradecerles el que hayan aceptado el estar acá y el que vuelvan a estos micrófonos a conversar con todos ustedes del otro lado en torno a este tema de las creencias religiosas desde esta estación, La Exquisita Ignorancia, ubicada en la ciudad de Guadalajara y particularmente en la tierra hipsterland, ¿no? Aquí en la calle Vidrio entre Chapultepec y Marsella. Pues pues es conjunto el cumpleaños para quienes nos oyen, para nosotros, para nuestros compañeros que por algunas causas no están aquí, que les enviamos un abrazo a Paulina, a Lesa, a Arturo. Sí, a Juan, nuestro elfo doméstico. Ya le dimos su calcetín. Ya le dimos el calcetín, ya le dimos el calcetín. Oh, por cierto, bueno, Juan, un abrazo. A Juan cumpleaños la semana pasada, por cierto, pero bueno. Y a los que nos lanzan a las ondas, ya no hercianas, pero sí del internet. Ajá. Hoy, muchas gracias a Sandra, que está acá en los controles, hoy dirigiendo esto. Y pues nuestro programa continúa, Silvano. Así es, continuamos un año después de la primera transmisión y bueno, ¿quién diría? Hoy tenemos para el cumpleaños nada menos que... Hoy tenemos a Javier Camberos. Jorge Camberos, perdón. Por ahí tengo un hermano Javier. Bueno, es que también lo saludo. No vino, ¿verdad? Hoy no, Javier. Hoy no le tocó. ¿Dónde está Javier? Es lo que estábamos en. Oye, Jorge, pues estuvimos aquí platicando como siempre fuera del aire, como acostumbramos. Pero qué bárbaro, ¿eh? El trabajo que ha hecho Jorge en torno, pues dinos el tema de hoy, Silvano. El tema de hoy es sobre plantas de poder. Estamos hablando de esta cuestión de las plantas de la salud y demás situaciones. Y bueno, y aquí Jorge es un experto, él estudió... Se me fue la pantalla, Jorge. Me presento. Un saludo a todo el auditorio, a todas las personas que nos escuchan. Un gusto compartir con todos ustedes. Soy pues estudioso de la vida. Por ahí un amigo que también por ahí está en el ITESO, Jaime Morales, decía que lo estudiaron como ingeniero agrónomo. A mí también me estudiaron. Yo decidí ser ingeniero agrónomo forestal, pero trabajo en el aspecto de desarrollo rural sustentable o desarrollo sustentable, y también en el aspecto de etnobotánica o de las etnociencias, ¿no? Que es una fusión entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, etnoecología, etnobotánica, etnobiología, etcétera, ¿no? Que son ciencias jóvenes, novedosas, pero que integran, ¿no? Lo social, lo cultural con lo natural, ¿no? Entonces es parte de mi trayectoria. Tapatío también, de aquí de la República Tapatía, de Jalisco, orgulloso también del tequila y de la región wixárika. Y justo de la región wixárika,
comentaba Jorge, pues proyectos que han tenido ahí, y ahorita conversamos, por ejemplo, de un venatario, allá por los años 90, que van a desarrollar toda la cuestión de crianza del venado en esta zona de San Andrés, ¿me decías? La cuestión de, bueno, hablar de plantas de poder es hablar de, las plantas de poder, digamos que es hablar de plantas alucinógenas, plantas psicoactivas, psicotrópicas. Hay una serie de, hasta fantástica. Por ahí en Europa un toxicólogo alemán, Lewis, las clasificó o propuso el término de fantástica. Suena interesante, suena bonito, fantástico. Y hablar de plantas de poder es remitirnos a Carlos Castaneda y a su maestro Don Juan. Él fue el que propuso, o el que, digamos, difundió el concepto de plantas de poder. Yo, en lo personal, prefiero llamarles plantas maestras o plantas sagradas, ¿no? Que es como los pueblos originales, los pueblos nativos indígenas las llaman, ¿no? Que son las plantas maestras. Eso es algo muy, muy bello, ¿no? Pero también las podemos llamar plantas de poder, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, estoy pensando en la cuestión del peyote, que un etnólogo noruego, Lumholtz, que anduvo por acá a finales del siglo XIX, XX, le llamaba el divino luminoso, ¿no? Al peyote. Por toda la experiencia, en fin. Pero el mismo nombre lo dice, y claro, es cultural, ya nos hablarás ahora, pero digo, por lo que nos ha estado comentando Jorge, qué bárbaro, han dado una serie de proyectos, y proyectos hoy, como esta cuestión yo le pregunté, oye, ¿tienes ahora una asociación? ¿Y qué me dices? Sí, una asociación, pero es familiar. Asociación civil, digamos que. Pero ¿cómo dices que es una etnoeco, cultura y medio ambiente. Etno de etnias, eco de ecología. Ecología, pues, eicos, casa, ¿no? Logos, por ahí iría y cultura y medio ambiente, que es trabajar lo cultural y lo ambiental, ¿no? Es similar a lo que es permacultura, cultura permanente, agroecología, toda esa línea, ¿no? O sustentabilidad. Porque, bueno, ustedes sabrán, si él siendo agrónomo, sí, pues tiene toda esta visión, ¿no? Que tendría que únicamente, no solo una particularidad, es decir, las plantas de poder, o como tú las mencionas, plantas maestras, sino todos los contextos, tanto ecológicos como étnicos, en los que se da su significación o su uso, ¿no? Claro. Jorge, ¿a qué edad empezaste este contacto con las llamadas plantas maestras? Vamos a llamar plantas maestras. Sí, me gusta también más el término. Fíjate que desde los 14 años por ahí empecé a incursionar de manera muy inquieta, y en mi familia todos somos muy inquietos, y por ahí con un hermano mío llamado Silviano Camberos, médico. Mi cuasitocayo. Cuasitocayo de Silvano. Por eso también esa confusión de nombres, pero bueno. Yo tengo un hijo que se llama Silvio, ¿verdad? Órale. En general, Silvano, Silvio, significa el Tarzán, el hombre de la selva. Sí, el hombre de la selva, ajá. Por eso acá. Del bosque, de la selva. Y en este caso. Pero bueno, remitiéndonos al tema de las plantas sagradas, las plantas maestras y la cultura, creo que es muy interesante porque, hablar de estas plantas es hablar que tienen efectos que alteran o que actúan sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Es muy interesante, no sé si en otros programas ya lo hayan hablado, cuando hablaron de DMT, pero al hablar cómo actúan, en nuestro cerebro tenemos hormonas cerebrales, y en el caso, por ejemplo, del peyote, los huicholes le llaman el jicuri, el abuelito, ¿va? El peyote es la Lophophora williamsi, su nombre científico, es una cactácea. La molécula es similar a la hormona cerebral que se conoce como noradrenalina, ¿sí? Entonces, cuando la persona, el individuo, ingiere el peyote, la mescalina, que es el alcaloide que contiene el peyote, y otros 49 alcaloides más, es una fábrica de alcaloides el peyote, pero la mescalina es la principal, actúan directamente en el sistema nervioso central y toman por competitividad el lugar de esta hormona cerebral. Eso quiere decir que todos nuestros impulsos nerviosos son transmitidos a través de la molécula de la mescalina o de la molécula del peyote, de los efectos del peyote. Por lo tanto, vamos a tener efectos, digamos, que tienen que ver con todos los sentidos.
la vista, el olfato, el tacto, el gusto, se ven modificados, ¿no? Y podemos abundar más en torno a los efectos en el sentido de que todas estas plantas maestras o alucinógenas de poder son reductoras del ego. Si podemos hablar del ego un poco, diríamos que el ego cumple una función para regular al individuo a cómo percibe la realidad, ¿sí? Entonces, al disminuir el ego en la persona, cuando uno ingiere o cuando la persona ingiere una planta maestra, se abre la oportunidad de poder percibir el mundo de otra manera y entonces los objetos adquieren otro significado. Y también al reducir el ego, nosotros nos integramos al medio, de ahí una conciencia cósmica, ¿no? O universal, que estas plantas tienen mucho que ver con experiencias que tengan que ver con la espiritualidad y la religiosidad. En los pueblos indígenas tradicionales han sido utilizados como medio para entrar en contacto con lo divino, con los espíritus, con Dios. Sí, una parte que es importante, la estás mencionando, la parte de lo trascendente, cómo desde hace miles de años, me atrevo a decir, el ser humano ha buscado esas plantas en unas cuestiones de sentido, y también la parte de curación, la parte de la medicina, el secreto no secreto, sino lo que están las plantas que de pronto las farmacéuticas terminan pagando grandes cantidades para utilizarlo ya en la medicina, aunque luego se niegue el principio activo por otro tipo de cuestiones. ¿Para qué nos sirven las plantas, entre todo lo que nos pueden servir? Mira, las plantas son, en el caso de las plantas de poder, de las plantas maestras, las plantas mágicas o sagradas, son un regalo de la divinidad para el ser humano, para que alcance la perfección, la espiritualidad, vamos a decir así. Así es como los pueblos indígenas o los pueblos nativos originales lo entienden. Esas plantas o son propiamente dicho la divinidad, o sea, la planta es Dios. En el caso de los huicholes muy particularmente y cercanos a nosotros aquí en Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas, los huicholes de la Sierra Madre Occidental tienen una trinidad igual que los católicos. Los católicos hablan del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el pescado, el borrego y la paloma, y los tres son Dios. Los Wixárika, los Wixáritari o huicholes, ellos consideran al venado, al maíz y al peyote tres personas distintas, un solo Dios verdadero, o sea que representan a la divinidad. Entonces el peyote es el sustento del espíritu, el venado, el maíz son sustento del cuerpo. Entonces se unen en esa trilogía que es parte central de la cultura wixárika. La cultura wixárika de los huicholes es propiamente una cultura, son los hijos predilectos del peyote, del jicuri, porque bueno, los tarahumaras, los tepehuanes, los coras, otros pueblos indígenas en México, los utilizan. Y ahora, digamos, el peyote se extendió hacia Norteamérica, porque crece en el desierto chihuahuense, en ese ecosistema de la altiplanicie, pero ahora nació la iglesia nativa del peyote. Entonces en Estados Unidos y en Canadá existe una iglesia nativa del peyote. Los indígenas formaron una iglesia donde la comunión es el peyote, y es una iglesia muy seria. Entonces es algo que surgió porque no era original de ellos. Ellos tenían otras plantas maestras, otras plantas de poder en Canadá y en Estados Unidos. ¿Cómo se convierte? No, no es cierto, esa no es la pregunta que vamos a hacer. Hay mucho que decir. Pero debe ser muy interesante esto porque, bueno, de pronto hablábamos antes de entrar al aire que hablar de plantas de poder, plantas maestras, esto en momentos históricos y hace no mucho era hasta mal visto. Estos están metidos en drogas hasta lo que no se puede. Claro. Y claro que hay otro tipo de situaciones, sí, entendiendo que el mundo de las drogas, de las sustancias, como drogas o como recreación, es realmente contemporáneo. Antes se utilizaba por otras razones. Y a veces hemos perdido el sentido original y que todavía hay mundos, es decir, civilizaciones, hombres y mujeres que conciben las plantas como una ayuda a otras cosas que habría que recuperar así, y no se vale el juicio que de pronto socialmente se hace o hacemos ante. Bueno, hay vestigios hace un momento comentabas, hay vestigios arqueológicos del uso de las plantas sagradas, de las plantas maestras, desde hace miles de años. Por ejemplo, antes de que existiera la agricultura como la conocemos, ya se consumía la cannabis.
Es una planta muy antigua, de hecho se cree que la agricultura también surgió a partir del cultivo de la cannabis. Se habla de la agricultura que puede hablar de 4 o 5 mil años, hace 10 mil años ya se consumía con fines de conciencia a la cannabis. El peyote 3.000, 5.000 años atrás ya se conocía. Casi no hay un lugar en el mundo que no tenga sus propias plantas de poder, sus plantas mágicas. En África está la ibogaína, en Asia tenemos daturas, tenemos la cannabis, está en Asia también la famosa manita muscaria, el soma, otras plantas también de Asia. En Europa no se diga la cuestión que se dio por ahí con los druidas y los celtas del beleño, la mandrágora, la belladona, la beladona y también la datura. Y obviamente en América es el continente donde más hay alucinógenos, donde más hay plantas de poder y donde más hay cultura sobre el culto, la amistad, la relación que hicieron las sociedades humanas con estas plantas. Y hablar de plantas también incluimos, o de maestros de poder, también podemos incluir a una rana en el Amazonas, un tipo de dendrobates o danadardo que se utiliza para fines religiosos, o está el sapo aquí en Norteamérica, el bufo alvarius, el famoso sapo que tiene DMT, que se debate que ya se conocía desde tiempos prehispánicos, o existen otras fuentes, ¿no? Pero, por ejemplo, en el reino de las plantas está muy debatido la cuestión de los hongos, el fungi o fungi. ¿Por qué? Porque los hongos, pues también son plantas maestras, María Sabina, ¿no? Y de América, México es la cuna de las plantas de poder, donde la cultura floreció en torno a las plantas de poder, a las plantas maestras y las plantas mágicas. En México y también en Sudamérica, la cuestión de los incas y aymaras y la cuestión de todos los pueblos del Amazonas, los pueblos nativos del Amazonas. Entonces podemos hablar de Sudamérica, de la famosísima ya abuelita ayahuasca, que se le clasifica como Banisteriopsis capi. El ayahuasca, que es una bebida que se consume con fines ceremoniales, pues no es una planta, es una mezcla de plantas, porque la planta es una fuente de DMT y un inhibidor de la monoaminoxidasa, que es la que metaboliza el DMT. ¿Qué es DMT? Quizá ahí, perdón, escrita esta. Triptamina, que se supone que es el alucinógeno más potente que hay en la naturaleza, se debate sobre de eso, pero que es fuente natural, se encuentra en las plantas, es una molécula, ¿no? Hay otro concepto muy bonito, en lugar de llamarle alucinógeno o psicoactivo o psicodélico, se le llama enteogénico o enteógeno, que significa del griego enteos, con Dios dentro, ¿no? Eso significa que nos inspiramos hacia lo divino. Entonces se ha propuesto por algunos estudiosos del tema el hecho de llamar enteógenos a estas plantas de poder, a estas plantas mágicas. Si tú has estado muy cerca de grupos, en concreto los Huiraricari o Huicholes, para como que bueno, habrá que retomar el nombre original, creo que nos hace falta como nación. Huiraricari, sí. Hay que ser los Tarahumaras, los Rarámuri en Chihuahua, en fin, todo eso, que debemos de captar. ¿Cuál es la relación de los Huirrárica con las plantas maestras? Que quizá desde ahí puedas darnos una noción desde ese mundo. Yo creo que sería tema de un programa hablar danos la introducción. Danos la introducción y luego, ¿por qué no podemos hacer un programa más adelante? Pero en el caso del pueblo Huirrárica, o Birrárica, el jicuri o peyote es parte central de su cultura. Se le relaciona con el venado azul, que es el ayudante por excelencia del maracame o curandero sacerdote. Se les puede decir chamán, aunque sabemos que los chamanes son de Siberia, pero es una palabra que se ha vuelto muy común ahora en la actualidad, los chamanes, ¿verdad? El chamán es el intérprete, el puente entre Dios y los hombres, ¿no? Y estas plantas han servido para tener el contacto con Dios. Entonces hace rato hablabas de cuál era la función de las plantas de poder. Pues bueno, las plantas de poder para los pueblos originales, los pueblos nativos indígenas,
es una función curativa, ¿sí? Más que las plantas medicinales comunes como manzanilla o romero o sábila o no sé, cuachalalate, tepescohuite. Las plantas de poder son la medicina por excelencia, porque para poder curar el cuerpo hay que curar el alma, ¿sí? Y que esa relación de cuerpo-alma tenía que ver con las plantas de poder. Entonces, por ahí era una de las funciones que tenía la planta. Creo que el aspecto lúdico cabe también. Hay un aspecto de divino. El aspecto religioso era exclusivo, prescrito por el sacerdote, chamán o curandero, etcétera, ¿no? El psicólogo médico de la comunidad, sí, ¿no? Él era quien la prescribía, pero había otros usos. Por ejemplo, los huicholes es muy común que para hacer actividades físicas puedan comer un botón, una cabeza le llaman, de peyote, una biznaguita de peyote, para hacer alguna actividad física fuera de un contexto ceremonial. O sea, porque es parte de su cultura. Como ir de un lugar a otro, pero hay que decir cuántos kilómetros van a recorrer, ¿no? Ya para hacer la ceremonia y para llegar a una dosis fuerte, sí implica un contexto que tenga que ser ritual, ceremonial, religioso. Sí, se estima, por ejemplo, hablando mencionabas América, bueno, que los incas, si no hubieran mascado coca, difícilmente hubieran podido construirlo con Machu Picchu, por el esfuerzo físico que les llevaba hacerlo, o sea, entre otras cosas. María Sabina decía que el niño santo, o sea, el hongo, le entregó el libro del conocimiento, con la que ella empezó a leerlo y a aprender a curar. Entonces, directamente los curanderos hablan que la planta maestra, la planta sagrada o de poder, les dicen cuáles son las curas para las enfermedades del cuerpo y del alma. Estas plantas son utilizadas en las comunidades indígenas en México para curar, para buscar objetos perdidos, para resolver cuestiones difíciles, infortunios, ¿sí? O sea, hay una serie para la brujería, ¿verdad? Para curar la brujería, todo ese ¿verdad? Contexto de así es. En México decíamos que somos ricos en esta diversidad. Hablábamos del México megadiverso, cultural y biológicamente, ¿no? Que es uno de los países con megadiversidad o biodiversos. Pues también en la cultura es megadiverso México, y en la cuestión de las plantas mágicas de poder tiene una gran diversidad. Tenemos, ya decíamos, al jicuri o Lophophora williamsi, el peyote, está las principales, el grupo de los hongos, alucinógenos o enteógenos. Hay alrededor de 20 especies diferentes de hongos, principalmente el género psilocibe, el psilocibe mexicana, el psilocibe aztecorum. Hay una serie está el derrumbe, el pajarito, el derrumbe de monte, el San Isidro, Stropharia o psilocibe cubensis. Hay una serie de un grupo muy grande entre los mazatecos, mixtecos, zapotecos, se utilizan los hongos, pero también tenemos la semilla de la Virgen, está la Ribea corimbosa o Turbina corimbosa, que es conocido como Ololiuqui, que tiene una molécula similar a la que tiene el famosísimo LSD, que es un enteógeno sintético, ¿sí? Que descubrió por ahí Albert Hoffman y todo el movimiento psicodélico en los 60s y todo eso. Pero tenemos la maravilla quiebraplatos, que es otro tipo de enredadera, que es otro tipo de semilla de la Virgen, 2 semillas de la Virgen. Tenemos la hierba, la salvia de los adivinos, la escapastora, dicen los mazatecos, por ahí, dicen es salvia divinorum, y el alcaloide o la molécula le llaman telepatín, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Se le llama alucinógenos porque son álcalis, ¿sí? Alcalinos, y tienen en su molécula nitrógeno, hablando en estos aspectos científicos, ¿no? No, ¿y qué pasa que eres científico? Tú eres ingeniero, o sea, tú te metiste en las ramas del conocimiento duro, la episteme, la biología y todo eso, y has tocado además del alma, o sea, estás haciendo una simbiosis que de repente en la modernidad tardía que vivimos todavía no termina de configurarse cuando hemos estado tan divididos, que tiene que ver de pronto la química con lo espiritual, por ejemplo. Claro. Mira, nosotros somos, digamos que somos personas urbanas y modernas y de la cultura global y de la cultura de las redes. Nosotros somos, hablabas de los usos, nosotros somos los chamanes modernos, porque no somos huicholes, ni somos mazatecos, ni somos de la tribu de los Shuar en el Amazonas.
Nosotros ya somos mestizos urbanos. Entonces pero es muy interesante porque se habla de un chamanismo para nosotros, ¿sí? Hay compañías como Nike o Adidas u otras compañías muy grandes que han optado por llevarse a su equipo directivo a tener experiencias con una tribu en el Amazonas con plantas de poder para despertar esa creatividad, esa innovación. Empezaron a descubrir que entonces hay un surgimiento hay una búsqueda espiritual en la sociedad moderna, en la sociedad urbana, y de ahí esto de que en las redes sociales se habla mucho de que ceremonia de abuelito, ceremonia de abuelita. Hay una necesidad innata porque sabemos que algunas religiones oficiales, ¿verdad? Pues son decadentes, ¿verdad? Son paliativos, podemos decirlo así. O le tienen temor a ese tipo de situaciones. Digo, no estamos también diciendo aquí todo el mundo entre en la ceremonia. No, creo que se necesita, y creo que ahorita vamos a hablar más adelante de eso, pues sí se necesita son herramientas, pero también hay gente que no, eso es del diablo, no, cualquier cosa de eso. Y que de repente hay que ver, y ahorita que alguien me escribió, no voy a decir quién, te mando saludos porque creo que me estás escuchando, me que decir, yo hice la ceremonia de ayahuasca a mi cuenta privada. Entonces, luego le voy a preguntar, pero supongo que me estás oyendo o es mucha coyuntura que me estás escribiendo porque no vive aquí, pero bueno, internet es maravilloso y me puede estar escuchando, no voy a decir en qué ciudad está porque algunos de mis amigos van a saber quién es. pero esta parte es cierto, como la búsqueda de lo trascendente no ha terminado y algunos están tratando de retomar desde acá, desde otras experiencias que salen de lo oficial o estructurado, y qué interesante irse a otros lugares. Hay una leyenda, no la puedo decir abiertamente porque no la hemos comprobado, pero de que cierto director de cine invitó a otro director de cine acá a México, tuvo una experiencia tal que hizo una película años después a partir de Herzog, hay más, es contemporáneo, entonces no puedo decir más Bueno, Guillermo del Toro es mi primo, ¿qué puedo decir? Saludos, Memo. Mira, el tema es bellísimo, hablar de las plantas de poder. Es necesario porque hay mucha información, estamos en la era de la información, pero también hay mucha desinformación, mucha ignorancia. Entonces, por eso también abordarlo desde un aspecto científico, no nomás desde un aspecto, la visión de los Huirraritari, de los huicholes del Huirrárica o de los mazatecos. Tengo muchos años, por ahí he sido discípulo le mando un saludo muy cariñoso a Mamá Julia. Muchos de los que nos escuchan la deben de conocer. Es toda una sacerdotisa de los hongos en la Sierra Mazateca, en Oaxaca. ¡Ay! Y hemos estado con ellos haciendo investigación de plantas medicinales en la herbolaria y todo eso. Y hemos participado en las ceremonias de los niños santos. Y es muy, muy interesante, hemos aprendido de ella y la queremos mucho. Y es una savia de los niños santos, así es como se le llama a los hongos sagrados. Los aztecas le llamaban Teonanacatl, carne divina. La carnita divina, ¿no? Entonces hay un libro muy interesante que Teres McKenna fue otro de los investigadores, de los nuevos promotores de esta sociedad moderna. Teres McKenna hablaba de que prácticamente los primeros protomínidos bajaron de los árboles y llegaron a la pradera y encontraron los hongos. Los comieron y desarrollaron el lenguaje, y del lenguaje se desarrolló la música, ¿sí? Y de la música la cultura. Con el lenguaje y la música se detonó toda la civilización. Es una teoría que él propone, ¿verdad? Sí, vale la pena. Se llama El manjar de los dioses, The Food of the Gods. Creo que Fondo de Cultura Económica lo tiene, si se puede hacer comerciales. Busquen a Teres McKenna. Está las plantas de los dioses, donde Albert Hoffman, el descubridor del LSD, y Richard Evan Schultes, uno de los etnobotánicos más prestigiados, escriben este libro fabuloso, bellísimo, del Fondo de Cultura, Las plantas de los dioses. Está Peter Furt. Y digo, ¿por qué desde el aspecto científico? Para poder tener argumentos científicos de decir, ¿por qué? Porque ante la ignorancia, de algunas personas de la sociedad, como este debate que se habla entre el uso medicinal y el uso de la cannabis, etcétera, que es otro tema, pero tener los argumentos, decir, bueno, estas plantas mágicas, estas plantas maestras, están siendo utilizadas actualmente para tratar adicciones como hacia la heroína o morfina, ¿verdad? Para cuestiones de depresión, o sea, tiene una aplicación muy directa en aspectos de la psicología, por ejemplo, en la cuestión de adicciones a drogas muy adictivas, ¿verdad?
el opio, ¿verdad? Entonces estas plantas tienen una aplicación, un beneficio, y son una fábrica de química, ¿no? Entonces tienen un potencial para muchos, es un recurso que podemos aplicar en nuestra sociedad moderna hacia futuro, que pudieran aportar muchas cosas para tener ese bienestar para todos, ¿no? Ya sea presente. Y Darío, te andaste la mano. Oye, Jorge, y a ver, me quisiera regresar a la lista que nos estabas diciendo de plantas. Yo, no, vean la cara, digo, así hizo la lista es enorme, ¿no? Tomamos fotos. Es enorme. Pero hay un video ahorita en la página, si le quieren ver, de Jorge Cambero. Es neta. Cuando nos empezaste a nombrar toda la serie de plantas yo creo que es extensísimo, como dijiste que en México Fíjate que se conocen, ya deben de ser más, pero podemos hablar de 500,000 plantas, o sea, vegetales descubiertos, clasificados, puede que sean más. Pero de esas 500,000, 1,000 plantas son plantas de poder en todo el mundo. Entonces, te digo, casi no hay ningún lugar que no tenga su propia planta de poder. Podemos hablar, por ejemplo, en Perú, Bolivia, está el cactus San Pedro, que también tiene mescalina, le llaman el chuma, el San Pedro cactus, es fabuloso el San Pedro, ¿no? Para la cultura. Los incas también tenían que ver, no nomás con la mamacoca, la Erythrocylon coca, ¿verdad? Sino también con el San Pedro. Por ahí está, hay una película tipo documental, que se llama Humano, ¿verdad? Sí, sí. Ahí habla del San Pedro, búsquenla, se llama Humano. Hay otra que también salió que se llama El abrazo de la serpiente. Esa no la he visto. La colombiana. Que está muy buena también. Que están buscando una flor que es la... ¿Te acuerdas el árbol? ¿Qué era ese árbol? Pues están en el Amazonas, sí. Y son el contacto que tuvieron los primeros investigadores con las culturas amazónicas, y tuvieron contacto con plantas de poder. Y bueno, se habla toda la cuestión cultural y la invasión de la sociedad moderna, el hule, el caucho y toda la problemática de la tala del Amazonas, etcétera. Y el presente, el pasado y todo lo que... Pero ahí, por ejemplo, tienen un rapé en el Amazonas que también se inhala, que se llama yopo, y es fantástico el yopo, ¿sí? Entonces es las semillas de un árbol, que la tuestan y la muelen, y sale en la película El abrazo de la serpiente por ahí. Entonces el yopo es muy interesante. Por ejemplo, no podemos hablar, por otro lado, de una ayahuasca. Son muchas ayahuascas. Por ejemplo, es la Banisteriopsis capi con chacruna, con Psychotria viridis. Estoy hablando de nombres científicos que son en latín, como los botánicos y los científicos las clasifican, porque habría nombres indígenas para las plantas. Entonces, decir, la Banisteriopsis capi, todas las ayahuascas que conocemos, o yagés, van a tener Banisteriopsis capi, ¿no? Esa es la enredadera. Pero se les mezclan otras plantas. Entonces hay chacruna, hay Diplopteris cabrerana, hay brugmancia, hay una serie de plantas, dependiendo de la región, del pueblo indígena. Que cada parte tiene su esto es fascinante. Y tenemos que ir a un corte en este momento. Estamos aquí con Jorge Camberos en Creencias Religiosas, hablando sobre plantas de poder o plantas maestras, que es el término que tiene que ver con la cultura. De repente ha habido cierta miedo, represión, no te acerques y te acerques. ¿Por qué? Porque sí. En fin, y aquí estamos en este programa cumpliendo un año, hablando de temas que en otros lados no se hablan. Aquí sí los hablamos. ¡Qué felicidad! No se vayan, regresamos después de este corte. Está usted escuchando Creencias Religiosas.
Está usted escuchando Creencias Religiosas. Regresamos, aquí estamos en Creencias Religiosas desde la exquisita Ignorancia Radio, ubicada en Chapultepec, bueno, más bien la calle Vidrio, 2068. En la zona de Chapultepec. En la zona hipster. Hipsterlandia. Un amigo acaba de venirse para acá y dice que se le hace una ciudad muy hippie. Bueno, Pepe, bienvenido a Guadalajara, y te falta todavía conocer más. Y estamos con Jorge Camberos. Jorge Camberos hablando. Plantas maestras. Plantas maestras. Pues Jorge, te hacemos una pregunta fuera de los micrófonos, perdón por alejarme tanto del micrófono. Ya nos describías esta gran lista de las plantas maestras. México con una gran riqueza botánica, con una gran riqueza étnica. Y la pregunta ahora es, ¿estas plantas dónde se consumen? En los enteógenos, por ejemplo, en los birráricas, pues tiene una serie de ceremoniales, ¿no? Sí. Tiene un sentido dentro de su cultura, desde irlo a cazar a Viricuta, en San Luis Potosí, llevarlo a la sierra para una serie de ceremonias durante todo el año, y en otras partes que tú has visto otros rituales, claro, ¿no? ¿Cuáles son esos rituales? Y la pregunta sería, ¿cómo son entonces en la cuestión urbana? ¿Cómo sería ser chamán en una cuestión urbana? Sí. O usar
plantas maestras para la salud, para el conocimiento. Con todo respeto y con todo cariño y saludos para todas las comunidades Wixárikari, ¿verdad? Con las que hemos podido aprender y colaborar también con ellos. Mira, en el caso del jícuri o peyote, la Lophophora williams y el cactus sagrado, con los Wixárikari, con los huicholes, es un ciclo anual, un ciclo ceremonial, está presente a lo largo de todo el año, entonces hay una serie de fiestas. Ellos lo podrán expresar mejor que yo. Yo lo he leído, lo he estudiado, lo he vivido, he participado en el ciclo ceremonial. No soy un Wixárika, soy un Wixárika de corazón, ¿verdad? Okay. Huicholero, nos denominamos muchos amigos por ahí, de una generación de huicholeros, pero hay un contexto religioso, ¿no? Hay una peregrinación a Viricuta, al desierto de San Luis Potosí, que hay una serie de conflictos con las mineras, hablar de todo eso, pero hacen su ceremonia para llevar las ofrendas, para agradecer la vida, ¿sí? Estas plantas son la comunión con Dios, ¿sí? Con lo divino, ¿sí? Es la manera en que uno puede ver directamente a Dios sin estar muerto, ¿sí? Con los pueblos indígenas, hablar de los Wixárikari o de los mazatecos, en el caso del honguito sagrado, de los niños santos en la Sierra Mazateca, son las veladas. Durante la noche se hace la ceremonia, a obscuras, en silencio, en un cuarto se hacen las ceremonias, las veladas les llaman, hay que velar toda la noche, estar ahí en ceremonia. Y implica, el hacer la ceremonia implica una serie de elementos, que tiene que haber un altar, tiene que haber ofrendas, donde están los elementos, el fuego, el viento, el agua, la tierra, lo que son las representaciones de la divinidad, ¿no? Las flores, las ofrendas que tengan que ver con alimentos, todo eso está involucrado en la ceremonia. Pero también a lo que me preguntaba Silvano, existe una preparación previa, ¿no? Por ahí es muy importante que no se tomen a la ligera las plantas sagradas, las plantas de poder, las plantas enteógenas, sí requieren de un conocimiento. Prácticamente para ser huichol, cuando menos una vez en tu vida debes de haber comido el peyote, haber participado el jícuri en la ceremonia, ¿verdad? Hay el jícuri neira significa la danza del peyote. Hay una fiesta específica para el peyote una vez al año, alrededor de junio, que se efectúa, y es la fiesta del peyote, pero el peyote participa en diferentes fiestas y parte del ciclo ceremonial. Y entonces el que se llama a sí mismo Wixárika, huichol, pues debe de haber participado en una peregrinación a Viricuta, a cazar al venado azul, al venado peyote, ¿verdad? Entonces parte de esa cultura. Entonces los huicholes lo plasman en su arte, en su artesanía, le han llamado arte votivo, porque es un arte religioso, que parecen códices, esos cuadros de estambre, esas figuras de Shakira, etcétera, pues ellos están plasmando lo que ven en sus visiones. Si hablábamos de que los efectos de las plantas maestras, de las plantas sagradas, tiene que ver con un efecto sobre los sentidos. Hay visiones, ¿sí? Visiones, efectos visuales, ¿no? Se les llaman visiones, que se obtienen a través del consumo de estas plantas maestras, ¿no? Siempre nos llevan a lo divino. Sin embargo, bueno, en la cultura moderna han estado siendo utilizadas en aspectos tanto religiosos o de búsqueda de la espiritualidad y de lo natural, ese regreso a la naturaleza, como también a nivel lúdico, ¿no? Pero yo sí recomendaría, si a mí me preguntas, ¿tú qué recomiendas? Yo sí recomendaría que se deben de tomar con seriedad. Implica una preparación. Unos días antes hay que llevar una dieta, hay que tener un proceso de abstención de carne, y no nomás de carne para comer, sino también de sexo. Hay que tener un periodo de meditación, ¿verdad? Así como los católicos hacen su acto de contrición y van y se confiesan, pues también es bueno estar como... Se dice, por ejemplo, que dicen estos maestros que yo he tenido de las culturas indígenas, que me han enseñado sobre estas plantas, que me han dicho directamente, he ido a la raíz, a la fuente, me han dicho que el entrar al reino de Dios como adulto es como cometer incesto. Tú vas al seno de la madre tierra y entras como adulto, es como tener relaciones con tu madre.
Entonces Órale. hay que entrar como niños, inocentes, puros. ¿Y cómo es un le poco ¿Cómo preparándote, precisamente, tomándolo, decir, oye, pues para echar relajo, echar desmadre, como dice la banda, pues hay otras sustancias, ¿no? Está el alcohol y hay otras sustancias con las que se puede uno divertir. Yo recomendaría estas plantas que se usen en un contexto de buscarse a uno mismo, no de evadirse a uno mismo, sino de buscarse a uno mismo, es decir, el reinventarte, ¿sí? Eso es la búsqueda de cómo podemos ser mejores personas. Eso me han dicho a mí mis maestros indígenas con respecto a las plantas sagradas, me han dicho, pues estas plantas te sirven para que seas mejor persona. Teres McKenna, yo hablaba, decía que dependía de cuántas personas tuvieran una experiencia con plantas sagradas, que pudiéramos realmente como superar esta cuestión de crisis que tenemos en la sociedad, en lo económico, en lo ambiental, en lo social, en lo cultural, etcétera, en los valores, ¿no? Entonces, sí tiene que ver, pero hay, digamos, psiconauta, en este término moderno, psiconauta se le llama a la persona, a ese explorador de la conciencia. Estas plantas nos ayudan para buscar la conciencia, explorar en nuestra conciencia. Hay investigadores que han dicho que en el día, pudiéramos hacer una metáfora, una similitud, que en la conciencia normal de nuestra realidad es como si estuviéramos en un cuarto oscuro con una linterna, y con esa linterna estamos alusando y viendo cosas. Entonces nada más podemos ver una pequeña parte de la realidad. Cuando se consumen las plantas sagradas, puedes tener el cuarto completamente iluminado. O sea, dicho de otra forma, que estas plantas nos permiten acceder a todo el archivo que hay de conocimiento a nivel genético, información genética. Entonces se habla mucho de viajes hacia el pasado, viajes hacia el futuro, de telepatía, de ese tipo de fenómenos que son realmente aún actualmente poco estudiados, pero que tiene que ver mucho de cómo viaja la información y cómo accedemos a la información, que somos emisores y receptores en este universo y en este planeta, ¿no? Es mucho de eso. Entonces, decir, estas plantas nos permiten acceder. Y entonces también hablar de psiconautas, hay un código ético del navegador, del explorador de la conciencia, que implica prepararnos. ¿Qué pasa si una persona no se prepara y accede a esos archivos? Se puede correr el riesgo a tener un mal viaje, ¿sí? Y entonces, no comprender nada. Estas plantas nos pueden ayudar a superar problemas psicológicos, traumas. Decir, oye, fíjate que en mi infancia tuve un problema que no me dejas estar sano, estar pleno, y que yo consciente o inconscientemente vengo arrastrando con un problema, como muchas otras personas acceden a una terapia psicológica o psiquiátrica. Con estas plantas, con una guía adecuada, puedes acceder a superar ese tipo de problemas que te van a permitir superarte, estar en un estado pleno, ¿no? Hablamos de un estado de homeostasis, de equilibrio, ¿no? Son aspectos de cómo se pueden aplicar las plantas, pero sí recomiendo yo que si hay personas que tienen esta búsqueda o este interés, primero que se informen. Hay mucha información y que busquen siempre fuentes de información serias. ¿Sí? Entonces ya hemos hablado de algunas fuentes literarias o bibliográficas con las que pueden acceder, pero pueden también y consultar a personas que cuenten con una experiencia, ¿sí? Entonces, en esa primera vez o en esas primeras veces que uno incursiona en la conciencia a través de las plantas sagradas, pues que se acerquen a personas que sean experimentadas. Como un maracame, ¿verdad? O alguien que... Un maracame o un chamán moderno, etcétera, que tenga esa experiencia, es recomendable. Hay veces que los maracames pues tienen sus propios asuntos y dicen, hay otro más que está buscando a Don Juan o a Carlos Castaneda, ¿verdad? Porque se dio ese boom de la búsqueda del maestro, ¿no? Pero también hay gente muy abierta que te puede orientar, ¿no? Creo que uno puede empezar por investigar, por documentarse, estudiar y empezar a acercarse a personas que puedan tener experiencia, ¿no? Creo que en el medio hay personas en México y ahora con las redes sociales y el internet podemos acceder a mucha gente a través de los medios electrónicos. Entonces dices, bueno, si hay un investigador súper experto en el tema, pues yo le puedo mandar un mail o un WhatsApp o no sé. Una conversación por Skype, o sea se puede hacer una... hay muchas maneras que tenemos actualmente, pero mi recomendación es infórmense. Sí. Antes de andar experimentando, hay que
Es un ejemplo sería como si queremos de pronto abrir un archivo pero no tenemos el programa. Pues simplemente no vamos a correr el archivo. Hay quien dice que es como darle margaritas a los cerdos. Es algo muy más burdo, sí, ¿no? O más agresivo. Y quizás los riesgos también existen esos que de pronto yo tengo un amigo que conoce un no sé qué, que es chamán y que se ve, y otra que ni es chamán, que les da otra cosa, que de repente, que también es uno de los riesgos, por eso qué bueno que hablas de la información. No todo porque diga la experiencia de tal tipo, realmente es de tal tipo, hay que estar Porque es un preparado. estudio, es una oportunidad, ¿no? Entonces, hay una corriente psicológica que se llama psicosíntesis, por ahí Claudio Naranjo y varios psicólogos, psiquiatras estuvieron trabajando en toda una línea donde hablaban de terapia psicológica a través del uso de las plantas sagradas. Muy interesante ese trabajo. Un psiquiatra estaba un Roquet, el doctor Roquet, exactamente. Que lo enfrentó toda problema legal, etcétera. Psiquiatría institucional. Así es. Pero bueno, son variantes que hay. Creo que hay mucho de la materia. Creo que hay un contexto cultural muy importante. Yo nada más recomendaría que hay que tomarlo con seriedad, hay que informarse, es recomendable que busquen la asesoría, el apoyo de una persona que ya tenga experiencia, es recomendable que haya alguien que cuide, mientras que los otros tienen su experiencia. Se les llama viajes. Mientras que unos viajan, uno está cuidando. Digamos que se pueden establecer. ¿Por qué? Porque hay personas que se le denomina que puedan caer en un mal viaje. ¿Y qué ocurre cuando tienen un mal viaje? Mira, estas plantas nos pueden llevar a visiones divinas o demoníacas. Puedes llegar al cielo o al infierno, ¿sí? Entonces, implica que si tú te preparaste, pues más fácilmente vas a poder llegar al estado de la santidad, al nirvana, a esos estados de iluminación, ¿sí? Si llevas una debida preparación, y creo que eso nos puede servir para ser mejores personas. Yo te hablaba de que hay un nuevo chamanismo urbano, moderno, mestizo, que habla de que las compañías farmacéuticas o de las compañías empresariales se llevan a su equipo directivo de gerentes al Amazonas a que tengan una experiencia con ayahuasca para que detonen creatividad. Hay muchas otras aplicaciones, ¿no? Pero hay un peligro de desaparición de estas tradiciones indígenas por el crecimiento, así como está desapareciendo la ecología y la selva amazona y la selva lacandona y la sierra wixárika y todo eso. La ecología se está deteriorando, el medio ambiente. También se están perdiendo las tradiciones indígenas o nativas o originales. Entonces sí implica que estamos en este periodo de cambio, ¿no? Entonces, bueno, hay un llamado a esta búsqueda, ¿no?, espiritual, pero bajo un enfoque serio de tomarlo con el debido respeto. El que quiera ir a echar relajo, pues que eche relajo, pero de otra manera, ¿no? Sí. Estas plantas que las toman porque son sagradas para los pueblos indígenas. Es como si vamos a la iglesia y nos ponemos a jugar con las hostias bendecidas, pues a los católicos no les va a gustar, ¿no? Igual el hacer un mal uso de las plantas sagradas, de las plantas maestras, es como profanar algo que es divino, que es espiritual, que es sagrado, ¿no? Entonces creo que todo se puede hacer con un respeto, ¿no? Sí, dijiste un ejemplo que puede sonar muy fuerte, pero es el equivalente, lo que es el homeomórfico, lo que es sagrado para uno, sagrado para otro, y esta es la dimensión. A veces nos ponemos, hay gente que quizá en la búsqueda de pronto lo hace como juego, y aguas, porque es lo sagrado para otras personas, es otra cosmovisión, y creo que lo dijiste de una manera implícita, o tal vez más explícita. El respeto a la tierra está vinculado a esto. Claro. Tal vez esto tenemos que no perder de vista en este momento de la historia, en esta coyuntura, con este desarrollo tecnológico impresionante, fascinante, pero a la vez tan alarmante. Es decir, el respeto a la tierra, finalmente, no es que desaparezca la tierra, desaparecemos nosotros, pero con millones de especies que nos estamos llevando de encuentro. Claro. Y quizá habría que recobrar también desde ahí, independientemente de que ni se va a experimentar o no va a experimentar, necesitamos salvar, y salvar en todos aspectos la tierra. No es mesiánico esta parte de eso, y creo que es algo importante que quizá tú nos puedas compartir. Y vamos cerrando, estamos ya en la última etapa del programa, que todo esto de las plantas maestras y el respeto al entorno. Es importantísimo, ¿no? Creo que, ya lo decía yo, dependería de que haya el mayor número de personas que puedan llegar a tener una experiencia con las plantas maestras, con las plantas sagradas, para que pueda haber un cambio en la conciencia y en el modelo de desarrollo que tenemos como sociedad global,
para que realmente sea un modelo más sustentable, más saludable, más sano, que se conserven los recursos naturales y culturales, etcétera. Nada más recalco, reitero, en el que así como mucha gente cree que las plantas medicinales son inocuas, ¿verdad? Pues las plantas medicinales son medicinas y hay que tomarlas con respeto, y no cualquiera puede andar recetando plantas medicinales, sino que requiere de un estudio. Entonces también el uso de las plantas sagradas sí requiere de un estudio y de una preparación y de un informarnos, porque como pueden ser muy muy buenas, también pueden en manos inexpertas, en contextos inadecuados, pueden generar problemas en lugar de generar soluciones. Entonces sí es muy importante, porque hay casos donde en lugar de ayudar, me ha tocado vivirlo, realmente he visto personas que no lo han hecho debidamente y pueden salir lastimados física o psicológicamente. Pero generalmente, si lo haces adecuadamente, con una buena compañía, en un buen lugar, con información, etcétera, como hemos estado recomendando, pues vamos a tener una experiencia favorable, ¿no? Es muy importante. Estas plantas, al reducir el ego, nos llevan a esa conciencia de la naturaleza, nos acercan a lo natural, a dejar ese individualismo para volver a esa conciencia colectiva. Entonces creo que nos pueden ayudar, pueden ser una medicina para estas conciencias, ahora que hablamos en tiempos de muros en el norte y cuestiones de migraciones en Norteamérica y en Europa. Y en esta ciudad. Y Siria, y todos esos problemas que venimos viviendo. Creo que sí depende mucho el que esta tecnología. Hay una simbiosis, porque no es casual, es curioso, es que la molécula de la planta, del jicuri, del peyote o de los hongos, sea idéntica a la hormona cerebral que transmite todos los estímulos de las neuronas y que controlan los sentidos, ¿no? Que finalmente entonces decir, bueno, no es nada más una casualidad, hay una relación muy antigua entre la planta y el ser humano que nos han permitido realmente desarrollar esta cultura. Y entonces, una pregunta final, Jorge. La experiencia enteogénica, así que es bien llevada, que está dentro de esto que tú mencionaste, pues como ritual, porque es ayunar, prepararse, todo. Entonces, obtendrías, así como lo mencionas, una experiencia de comunidad, de colectividad, o sea, de estar unido a todo, tanto a lo natural como a los otros. Digo, para que ayudar en términos de una empatía con el mundo, claro, ¿no? O sea, no me voy a destruir eso porque pártanle a ese bosque, pues total, necesitamos muebles y no sé qué tanto, ¿no? Nos lleva a lo natural. Y eso se puede explicar desde científicamente, cómo actúa la molécula y cómo se reduce pero hay el una ego, empatía con el mundo y con los otros, ¿no? Sí. Yo he visto que realmente llega un proceso de hermandad, ¿verdad? De que le bajamos de yemas a nuestro ego y empezamos a vernos todos como hermanos. El problema es que al rato se nos olvida y requerimos de otra dosis, ¿verdad? De más medicina. Son medicinas para el alma, ¿verdad? Oye, y los valores, o sea, en términos de qué es lo valioso, deja de importar, tú decías, al entrar en esta esfera, cobraría importancia los otros, la naturaleza, etcétera, como un valor importante sobre, a lo mejor, lo que estamos valorando de capitales, de posesiones. ¿Es también esto? Es verdad. Es digamos que eso lo puede uno constatar, no es que Jorge Camberos lo diga, sino que existe una serie de publicaciones. Podemos ver desde Fernando Benítez con los indios de México, aquí en Jalisco está el profesor Ramón Mata, está, como tú lo decías, entre 1735, finales del siglo XIX y el siglo XX con Karl Lumholtz, que era un mago, ¿va? Prestidigitador, etcétera, un científico muy integral, una enciclopedia. Hay mucha información. Está Peter Furth con el libro de Alucinógenos y Cultura, que se los podemos recomendar también. No nomás lo que es los libros novelados de Carlos Castaneda, sino hay libros muy serios. Está todos los libros que hizo Teres McKenna, de los que uno puede acceder en español. Está el del Manjar de los Dioses, que lo pueden ustedes buscar. Y de este señor que trabajó con Kaufman, Wasson, que estuvo también con María Sabina. El descubridor de los hongos también. Está Teonanácatl, Carnita Divina, que también es
hay varias editoriales, pero el Fondo de Cultura Económica lo tiene. Sí, el camino a Eleusis. Eleusis es otro de los libros de Gordon Wasson. Y Hoffman también ahí aparece. Y Hoffman. El de las plantas sagradas, que tú mencionabas. Albert Hoffman. Sí. La salud, todo lo que implican, y bueno, que va más allá, no solo bioquímica, es la vida, es el alma. Y cerramos este programa. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias por estar en nuestro primer aniversario del programa. Esperamos pues volverte a invitar, porque esto da para más, hay mucho más cosas que quedaron pues que no podemos abordar por el tiempo. Y pues muy buenas tardes, muchas gracias Jorge. Muchas gracias a usted, Silvano. Darío, Sandra. Gracias, Sandra. A todos, gracias por este año que llevamos. Gracias a todos. Y pues esperamos estar otro año, así que los esperamos por aquí en Creencias Religiosas en La Exquisita Ignorancia.com. Gracias. Hasta luego. Chao. El programa Creencias Religiosas concluye por hoy. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche. La Exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.